Bueno, creo que estos números pues, reflejan, ¿no? Refleja la tremenda crisis por la que está pasando este partido. Fuimos la segunda fuerza política en votos en el estado de Sonora. Para nada presumibles, porque no son números Sí, que sí. nos deban de enorgullecer. Obviamente el partido histórico de casi 100 años, pues vas acumulando el desgaste de la marca, el desgaste de los gobernantes que van pasando y pues vas adquiriendo ese desgaste. Creo Sí. que el PRI fue fundamental para que se configurara el país que actualmente tenemos, ¿no? O sea, el postrevolucionario. Con muy poquito hizo mucho. Hay que reconocer las cosas de que se hicieron bien. Bueno, creo que nunca he votado por alguien del PRI, pero bueno, tenía líderes que eran por lo menos capaces políticamente. Pinche Alito es un pinche cholo ahí, ¿no? Con poder y que está, eso sí, me es inevitable, me da mucha risa, ¿no? O sea, hasta me parece simpaticón el personaje, pero está destruyendo el PRI. No venía esa propuesta en el trabajo previo de las mesas. Se decía, a manera de mitote, que se iban a cambiar los estatutos para que se pudiera reelegir. Entonces fue un mal mensaje. Obviamente no estuvieron de acuerdo muchos. Yo recibí muchas llamadas. Yo no estuve presente precisamente porque él iba a estar. Yo ya he dicho lo que opino. No me siento representado, pero tampoco voy a abonarle más a la destrucción del partido. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aaron Tapia, en la página de Facebook, Aaron Tapia Periodista, la cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y también que les notifique estas transmisiones en vivo. Estamos en mi canal de YouTube, Aaron Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario, también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aaron Tapia F y TikTok, Aaron Tapia Periodista. Bueno, ya iniciamos y como se lo externaba en la introducción, está con nosotros Emeterio Ochoa, diputado local del PRI, para hablar de la situación por la que atraviesa, una situación crítica por la que está atravesando el PRI y también, como lo decía, bueno, a mi ver, de manera muy personal, creo que es la peor crisis por la que ha pasado este partido. ¿Qué tal? Gracias, Meterio, por aceptar la invitación. No es fácil, ¿no? El tema, digo, tú como priista pues de cuna, ¿no? Ya de que eres segunda, tercera generación de No, pues priistas o imagínate, toda tu... por todas partes, en la casa de mis abuelos, por ambas partes, escuchaba los temas de la política y sobre todo el partido, ¿no? Entonces, prácticamente crecí en el PRI, me formé ahí y pues ahí he tenido las grandes oportunidades hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, decía, no sé si concuerdas, mira, te voy a dar unos datos y de aquí partimos. Son datos, estos son datos, números fríos, pero pues detrás de los números es donde hay la carnita, ¿no? Los porqués, los cómo. Y bueno, en la actualidad, hasta ahorita, solamente un estado es el que gobierna el PRI, que es Coahuila. Dos, Durango. Durango también Sí, es de afiliación priista. sí. Okay. Bueno, son dos. Fíjate que aquí la inteligencia artificial me falló, el chat GPT. Bueno, son Coahuila y Durango, ¿no? De 32 estados. Luego tenemos que en la legislatura, en la Cámara de Diputados, actualmente cuentan con 36 diputados, se les fue una a Morena, ¿no? Pero según lo que encuentro aquí es que el PRD se fue con ustedes, una diputada del PRD Sí, ha en la habido ahí legislatura federal, ¿no? intercambios inclusive en el Senado también. Ok, y bueno, actualmente lo que me dice acá es que son 36 diputados de 501, ¿no? O sea, no llegan ni al 8% y no ha sido la legislatura que menos diputados han tenido ahí representando al PRI. La legislatura pasada fueron 32, o sea, hubo un ligero
incremento en estas elecciones del 2024. Luego en el Senado actualmente son 16 senadores y la legislatura pasada habían sido, o sea, el periodo 2018-2024 habían sido 13 senadores, también hay un ligero incremento de 13 senadores más. Eh, Luego está, bueno, sí, Mario Fabio se sigue contando como el PRI, solamente estaba separado de la bancada, ¿no? Acá lo que le atañe al Estado, vemos que tienen 6 presidentes municipales y me dices que uno se fue a Morena. O sea, son 5 ahorita de 72 Eran municipios. 7, somos 6. Ah, ok, eran 7 y ahora son 6 Sí. de 72 municipios y en la legislatura actual son 2 diputados, que pues eres tú e Iris Sánchez Chiu, y llegan de manera plurinominal. La legislatura pasada habían llegado 4, 2 por vía plurinominal, el Pato de Lucas, Natalia Rivera, que hoy está en MC, y Karina Zárate y Elisa Ayar, que llegan por medio del voto, pero se van a Morena. Y por primera vez en la historia, en la legislatura pasada, se queda el PRI sin representación. Y hoy, pues solamente llegan ustedes 2, pero por vía plurinominal, es decir, en votación, pues no ganaron ninguna. Entonces, bueno, creo que estos números pues reflejan, ¿no? Refleja la tremenda crisis por la que está pasando este partido. Bueno, yo te lo dejaría aquí, la mesa servía con estos números y para iniciar, para abrir boca, ¿no? Pues primero que nada agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo, de compartir con el auditorio que tienes. La realidad es que hay una crisis que no es nueva en el partido, que se viene dando pues desde el 2018. Porque anteriormente el PRI pues había perdido el poder, pero Todo lo recuperó supo en las gobernaturas de los estados, en los congresos locales y en las cámaras federales, recomponerse, hacerle frente, cogobernar siendo oposición. Y bueno, fue reconfigurando y tuvo la oportunidad de volver otra vez al gobierno federal. Pero como nunca en el 2018, pues tuvimos un descalabro, ¿no? Fuerte. Un descalabro fuerte. Y aparte fue un tema, un mensaje muy profundo de la gente hacia el partido, pero sobre todo que competimos y perdimos, no con la oposición histórica a la que habíamos estado el PAN compitiendo, en donde pues siempre había una oposición que podía construir algo, ¿acuerdo? O sea, había mucho entendimiento, ¿no? Incluso, fíjate, todo esta situación que está llevando el PRI, que parecería que va encaminado a desaparecer o a quedar como un partido ahí satélite, pues tiene que ser por alguien surgido de sus mismas filas, nacido, ¿no? A sus mismas filas, porque así pasa por lo general en muchas cosas, en revoluciones, del mismo núcleo surge el gen que los termina Exactamente. Entonces, por extinguir. ahora esto fue, pues no con la oposición histórica, ¿no? Sino con un reflejo de nuestro espejo, prácticamente. O sea, las causas sociales, las banderas importantes que el PRI fue enarbolando, pues prácticamente nos las arrebataron. Esa es una realidad. Y hoy estamos ante una situación en donde el sistema del partido que te hacía hacer política, te hacía hacer política porque al interior había una fuerza que tenías que convencer, Sí. había consejos políticos municipales, sectores, Diferentes sectores. el consejo político estatal, tenía decisiones estatutariamente, tomaban decisiones, entonces te obligaba a hacer política, te obligaba a acordar, te obligaba a hacer equipo con diferentes fuerzas, se sentaban en la misma mesa pues todos los sectores, desde el sector campesino, el sector empresarial, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. Entonces,
de allá para acá, el mismo partido ha ido renunciando al sistema que te obligaba a hacer política. Sí. ¿Por qué? Porque ha venido centralizando las decisiones desde los municipios, los estados, hacia el CEN. Entonces hoy prácticamente estamos ante delegaciones estatales, delegaciones municipales, en donde las facultades más importantes las tiene el centro. Entonces, pues si bien es cierto, las elecciones pasadas, pues obviamente no tuvimos los resultados ni cerca de los que deseábamos, ni los que hubiéramos esperado, pues la nueva realidad electoral en la que estamos viviendo el día de hoy, en la principal fuerza política que es Morena, después de Morena, el PRI todavía, en el 2024, tuvo la mayor cantidad de votos. O sea, después del partido oficial, el PRI en Sonora fue la fuerza política que tuvo más votos. Tuvo más que el PAN. Tuvo más votos que el PAN, tuvo más votos que todos los demás partidos. Fuimos la segunda fuerza política en votos en el estado de Sonora. Para nada presumibles, porque no son números que nos deban enorgullecer, pero sin embargo, la nueva realidad política, las circunstancias que estamos viviendo, el PRI fue la fuerza política que más votos tuvo de los partidos que compitieron, ¿no? Entonces, yo creo que el PRI, pues no es nuevo el tema de la encuesta, por ejemplo, que acabamos de ver de Latinos. Yo recuerdo en las campañas de los 2003, del 2006. No es la del Universal. La de Lorena Becerra. Que es 46% que era la que hacía las encuestas de Reforma antes. Ajá. Ella saca una encuesta en donde le hacen una pregunta: ¿por cuál partido nunca votarías? Ah, ok. ¿No? Entonces el PRI sale en primer lugar. Eso no es nuevo. Ese tema yo recuerdo desde que yo estaba en el Frente Juvenil, salía en como la América, pues, o lo más, o lo Entonces, obviamente el partido histórico de casi 100 años, pues vas acumulando el desgaste de la marca, el desgaste de los gobernantes que van pasando, y pues vas adquiriendo ese desgaste. Sin embargo, esa pregunta siempre ha salido desde que yo te recuerdo, desde que yo estaba en el Frente Juvenil, y cuando tú ponías la cara, el nombre de un buen candidato, se acomodaban, ¿no?, las fuerzas. Cuando metía los perfiles se acomodaban las fuerzas. Sin embargo, creo que hoy, más que nunca, sí hay una gran preocupación por lo que estamos viendo en todo el país, no nomás en Sonora, por la falta de la política. Yo creo que eso es primordial, es lo que nos hacía fuertes, la capacidad de poder disentir, pero sentarnos en la misma mesa y resolver algo y llegar a un acuerdo. Siempre hemos estado rodeados, o habíamos estado rodeados de gente que no pensaba igual, que discutía, que proponía otra cosa distinta, pero al final de cuentas tenía una cabida, de una u otra forma, tenía una cabida, y todos teníamos que entrar en ella. Entonces, hoy creo que ha dejado de suceder en todo el país. Por eso hemos visto cómo desde años anteriores han venido renunciando al partido cuadros importantes, fuerzas importantes, grupos importantes, incluso diputadas, diputados, senadores en funciones. Y entonces, la primera respuesta, la más fácil que se nos viene a la mente es traidores, ¿no? Es rápidamente, pero yo creo que lo que debemos de hacer es la reflexión del por qué se van. Así es. ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se van? Porque no están viendo un futuro. Entonces, la reflexión al partido debe de ser esa. Debe de hacernos la pregunta del por qué se van y qué hacer para evitar que se vayan, y sobre todo para abrir las puertas a regresar a un vehículo como partido que el día de hoy, más que nunca, como bien lo dices, tiene un desgaste enorme, y pues que hay una crisis inevitable de credibilidad y de muchas cosas en lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo creo que sí, debemos de reconocer que tenemos un problema, un grave problema. No es la situación que pudiéramos estar haciendo política como la han sabido hacer los priistas, sobre todo cuando estás viendo que cuadros importantes de todos los estados que vinieron haciendo política
ya no están en el partido. Así es. A ver, me gustaría irme un poquito hacia lo histórico y luego para volver al presente. Yo fíjate, el tema, que te invito aquí a hablar sobre el PRI, porque les guste o no les guste a mucha gente, creo que el PRI fue fundamental para que se configurara el país que actualmente tenemos, ¿no? O sea, el postrevolucionario. Creo que en muchas cosas, con muy poquito, hizo mucho. Hay que reconocer las cosas que se hicieron bien, pues eso ni duda, pues, ¿no? Fueron constructores de instituciones, cuando pues el caudillismo era lo que pululaba, ¿no? Creo que hubo en infraestructura también fue importante, como vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, con muy poco, o sea, un país muy devastado por el proceso de revolución, creo que supieron cómo ir construyendo, pues, ¿no? El país, tanto en infraestructura como en instituciones, y ensanchar la clase media, que yo creo que fue donde radica mucho el éxito, ¿no? Del PRI, que le dio para tanto año, y decir, bueno, aquí caben todos, ¿no? Y había sectores de derecha, de izquierda a lo mejor menos, pero bueno, ahí andaba, con mucho sentido social. Eh, Crea la famosa tripo, ¿no? Que les llamaban, o sea, la CNC para Campesinos. los campesinos, el área rural, la CTM, CTM para los sindicalizados, los trabajadores, y CNP. los obreros, y la CNOP, ¿no? Ahí como que estaba el microempresario. Entonces creo que supo aglutinar a todos y verticalizar las decisiones, pero como dices tú, haciendo consensos, ¿no? Y una vez que, o sea, el éxito también, pues, es que una vez que se llegaba a un consenso y que había un líder, todo el mundo se cuadraba y no había, era la disciplina, ¿no? Y eso los llevó hasta, pues se les pasó la mano, ¿no? Porque le ganaron al Partido Soviético. ¿Cuánto duró? Con más de 80 años en el poder, el soviético, no sé, 70 y tantos años. Creo que por ahí un partido japonés es el que ahí como por un año o dos le gana al PRI. Pero bueno, en la historia, en el mundo, creo que no ha habido un partido tan poderoso, ¿no? Como lo fue el PRI. Y bueno, creo que hubo momentos, pues, el llamado milagro latinoamericano, que le llaman con los Adolfos, ¿no? La economía estable, todavía con Díaz Ordaz, pero había un fuerte, un autoritarismo muy cabrón, no había democracia electoral, había, pues, desapariciones desde el Estado, en fin. Era ahí el problema, pero creo que sí hubo un grueso de bienestar. El IMSS, por ejemplo, lo que fue el IMSS en su momento, digo, pues son cosas que hay que reconocer, pues, ¿no? Y bueno, viene pero bueno, la pinche descomposición empieza a avanzar dentro del partido y yo creo que ya cuando se acelera esta descomposición es a raíz del salinismo. Ya el buscar perpetuarse cuando en el PRI era salías y el presidente, el expresidente, pues ya va, no se sabía más de él. Salinas intenta construir un poder transeccional y creo que ahí empieza la debacle ya, ¿no? El asesinato de Colosio, algo que no se veía desde tiempos de Obregón, era el magnicidio, fíjate, otro sonorense, ¿no? Y ahí empieza el declive. Y, y entonces, bueno, hasta pues llegar a este punto. Y como bien dices, hay muchos que todavía lo dudaban, ¿no? Dicen, no, eso mismo pasó cuando llegó el PAN y decían que el PRI iba a desaparecer. Sí, pero no eran las mismas condiciones, de hecho lo acabas de decir, tenían muchos gobernadores, muchos estados que gobernaban, en las cámaras estaba muy parejo, incluso tenían mayoría, el PRI, en fin, no es lo mismo. Hoy, pues como pues una barredora pasó, ¿no? Y vemos al PRI que está reducido y luego vemos a un líder nacional que eh, pues no corresponde digo, podrá uno estar de acuerdo, yo creo que yo ahorita estaba haciendo memoria, no recuerdo
cuándo voté por algún priista, por el PRI, no me acuerdo, creo que nunca he votado por alguien del PRI, pero pero bueno, tenía líderes que eran por lo menos capaces políticamente. Pinche Alito pues es un pinche cholo ahí, ¿no? Con poder y que está, eso sí, me es inevitable, me da mucha risa, ¿no? O sea, hasta me parece simpaticón el personaje, pero está destruyendo el PRI, lo está haciendo añicos. Y bueno, los priistas, no sé, están atados de mano. Yo tengo mi teoría que desde el poder, desde el gobierno federal fue apoyado en su momento por el mismo Andrés Manuel López Obrador, porque así les conviene, porque pues se lo está destruyendo, se está encargando de destruirlo, ¿no? Al PRI. Bueno, sería tema para otra mesa eso, ¿no? Y creo que pues siguen de alguna u otra manera ahí sosteniéndolo, para que él, pues, fíjate a qué punto llegó de reelegirse, o sea, cambiar los estatutos para reelegirse, algo que tenían como sagrado en el PRI, ¿no? No, la no reelección. En fin, ahí te dejo esto, ¿qué me puedes decirte de todo esto? Pues sí, mira, desde que yo participo en política, desde el tema juvenil, en Sonora, pues nunca casi nos ha importado quién esté en el seno. Sin embargo, ¿Cómo no les ha importado? o sea, no es que no te importe, sino el presidente del CEN, pues pocas veces influye de manera Ok. directa en las decisiones de En un en los comité estados, directivo ok. estatal. Por lo mismo, cuando un consejo político estatal funciona, cuando O tienes... sea, les dejaban en cada comité estatal que decidieran Sí, no, sobre su estado. estatutariamente así estaba. Ok. Estatutariamente así estaba, desde la elección de los consejeros políticos nacionales, desde obviamente el sistema de cómo elegir a los candidatos, cómo nombrar al comité directivo estatal, cómo nombrar a las dirigencias estatales. Entonces, la relación siempre ha sido buena. Puede no caerte bien o sí caerte bien, pero no había mucha influencia. Sin embargo, esta misma dirigencia, que está actual, llegó por una votación, si bien es cierto, pero pues a partir de esa dirigencia fueron sufriendo cambios muy importantes los estatutos del partido. O sea, fueron centralizando, fueron tomándose decisiones que poco a poco fue desmembrando los comités estatales y los fue dejando como delegaciones, al grado de atreverse precisamente de primero solicitar una prórroga para la dirigencia. Como ya iban a haber las elecciones, solicitar una prórroga de un año, solicita esta prórroga, se le autoriza la prórroga, automáticamente, un día después de la elección del 2024, un día, o sea, todavía estábamos con el tema de las actas, de los conteos en algunos municipios, de apoyo jurídico en algunos municipios, pues se instruye de manera Cambio de estatuto. unilateral hacer mesas de trabajo previo a los trabajos de la Asamblea Nacional Para reformar para el estatuto. reformar, pero además no venía esa propuesta en el trabajo previo de las mesas. Se decía a manera de mitote que se iban a cambiar los estatutos para que se pudiera reelegir. Obviamente había quienes no lo podíamos creer, que no fuera posible eso. Sin embargo, pues se hicieron los trabajos y ahí mismo en la Asamblea se propone ese cambio a los estatutos, lo cual es aprobada y pues es increíble que una dirigencia se pueda quedar 4 años más otros 4 años más. O sea, Sí. estás hablando que de aquí al 2033 es posible Así que es. se quede una dirigencia, se perpetúe una dirigencia que tú y yo sabemos, puede tener aciertos, puede tener errores, pero toda dirigencia tiene un Que desgaste, no hemos visto aciertos, ¿no? O sea, vemos, pues ahorita te pero tiene acabo un de dar los números, desgaste, ¿no? y si los tuviera, tiene un desgaste natural, que tenemos todos, ¿eh? Todos lo hemos Sí. tenido, cuando estamos al frente de algo, vamos teniendo un desgaste. ¿Por qué? Porque asumimos un rol, una responsabilidad, y tenemos que tomar decisiones, con uno se queda bien, con otro se queda mal, y vas generando ese desgaste. Y tenemos que ser, pues, maduros para tomar las decisiones en los caminos que habremos de tomar. Entonces yo creo
que pues ahí fue un grave error. Ya era demasiado tarde porque prácticamente él puso a todos los consejeros, a la mayoría, y fue poniendo los comités estatales y obviamente empezamos a sufrir. Ya lo veníamos arrastrando, ¿no? Ya lo veníamos arrastrando y tuvimos pues una pérdida fuerte de activos importantes en el partido, que ya no están en el partido. Sí. Muchos de ellos están alejados. Hay muchos cuadros que no están participando directamente en el partido, no se han ido a otro, pero no están participando. Sí, así es. ¿Por qué? Porque no tienen sentido de pertenencia, porque no se sienten identificados, porque no los representa lo que actualmente a nivel nacional está sucediendo. Y obviamente aquí en el estado de Sonora, pues vinimos también y sufrimos esas consecuencias. A mí me tocó ser secretario de organización en el Comité Directivo Estatal. Fue difícil, porque llegamos... Estando ya alito Sí, ¿verdad? Sí. Hace poco. Fue ahora en el 2022, 2023. Después de un desgaste estatal que originó la misma dirigencia nacional aquí en el estado de Sonora y que dividió a todo mundo aquí en el estado. Derivado de ese conflicto, innecesario, porque era innecesario ese conflicto, derivado de ese conflicto, pues se fueron todos los diputados y se fueron yendo activos importantes del partido y dejaron de participar otros. Entonces, fue difícil para nosotros trabajar al interior como comité, pues para detener esa fuga y sobre todo para fomentar la participación dentro del partido, abriéndolo, pues todavía mencionando proyectos en los municipios, buscando perfiles buenos. Tuvimos la llegada del licenciado Beltrones al tema del Senado. Eso animó a muchas partes a poder colocar buenos perfiles. Y bueno, lo que fuimos batallando, después de la elección, pues viene con este tema de la perpetuidad de la dirigencia nacional, y pues viene y nos pega un golpe fulminante y en todo el país, porque si tú puedes analizar lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó en Chihuahua, lo que pasó en todas partes, en la fuga, renuncia de perfiles, expresidentes, exalcaldes, exdiputados, expresidentes del CEN. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, en vez de detenerse a ver por qué se están yendo, lo más fácil es atacar. Es atacar, y no estás viendo la realidad que está en nuestras manos. Y lo que estamos viendo es que, si bien es cierto todavía en Sonora, yo te doy un ejemplo. Tú vas a Magdalena y vas a encontrar un PRI fuerte, tú vas a La Colorada, vas a Navojoa, Obregón, en todos los municipios hay un priismo ahí. Y a ellos no les importa quién esté dirigente estatal o qué dirigente o nacional. Pero todo eso va pegando, poco a poco va pegando. Entonces lo que estás haciendo es mermando el capital político por gratitud que existe en muchas comunidades y en muchos municipios. Hay mucha gente que tú llegas y dicen, yo soy priista, y yo voté por el PRI, independientemente de que sea, todavía existe eso. Sí, pero eso no va a ser para siempre, viene mermando, viene disminuyendo, y entonces, pues vivimos en una nueva realidad, no somos parte de un sistema, no tenemos gobiernos como los teníamos antes, y cada vez los perfiles están optando por otras alternativas políticas. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy, y yo no veo el día de hoy una estrategia real, primero de contención, para hacer política y de hacer más suma, sino veo todo lo contrario. Ahora que estuvo aquí la dirigencia, pues el mensaje fue prácticamente que el PRI iba solo, o pareciera, ¿no?, que esa fuera la intención. Entonces digo yo, ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Queremos ser un partido nada más testimonial, que tenga registro y que tengamos regidores, que por lo menos tengamos 1 o 2 diputados en el Congreso? Yo creo que no, yo creo que ese no debe ser el camino de un partido como lo fue el PRI. Un partido, como tú bien lo comentas, el día de hoy tenemos instituciones todavía que les pueden cambiar de nombre, que es lo único que han venido haciendo, cambiarle de nombre a las cosas, pero a final de cuentas las mismas instituciones son las que le dieron fuerza y solidez al país. Entonces no hay otras nuevas cosas, hay cambios de nombres, hay remodelaciones, adecuaciones a lo que ya existe,
pero no hay, si te fijas, no hay una institución nueva que tú digas de un peso fundamental. Vemos el tema del Seguro Social, el INSABI, que fue un fracaso total, y después el IMSS Bienestar, y lo que estamos viendo el día de hoy pues es florecer farmacias particulares por todas partes, porque pues no se le está dando la atención debida, y los temas de los programas sociales que nosotros creemos que son buenos. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social en Cajeme, y hay una gran parte de la sociedad que sin la intervención del Estado no hay manera de que salgan adelante. Lo que yo creo es que no es la misma ser igualitario, equitativo y justo. Yo creo que hay sectores muy zonificados en donde deben de aplicarse cierto tipo de programas si queremos que den el brinco, ¿no?, de donde están. Hoy no vemos nada diferente. O sea, ¿qué talento requiere decir que vas a dar becas? ¿O qué talento requiere hacer un programa para prácticamente regalar en apoyos económicos sin un seguimiento para que tenga realmente un resultado el programa que tú buscas? Una política pública debe tener un principio y un final, debe tener un resultado final. Y si no lo vas midiendo, si no vas viendo qué va a pasar con eso, como el apoyo a los jóvenes, por ejemplo, que supuestamente son para que estén colocados en un trabajo que no es nuevo, que ya existía en el Servicio Nacional del Empleo eso, pero no hay una verificación de dónde, al día de hoy, no hay un análisis. Si tú preguntas qué está pasando con todos esos jóvenes, en dónde están, qué están haciendo, no hay, entonces prácticamente nada más se está dispersando. A lo que voy es que hoy no vemos una estrategia, por lo menos en el PRI yo no la veo, de contención para que no se sigan yendo los perfiles y sobre todo para generar más. Hoy vemos a más gente que se va a la que llega el partido. Sí. Ahora, yo creo, esto no es nuevo, ¿no? Lo que mencionas ahorita de cómo se están haciendo de manera, por así decirlo, patrimonialmente el partido, las delegaciones. Aquí mucho tiempo también, y fue queja de muchos priistas también, en que, bueno, Mario Fabio Beltrones era el dueño del PRI acá en Sonora, o sea, a raíz de que él es gobernador, y por ahí se viene una isla en el sexenio de Eduardo Burs, pero luego continúa aquí el que quería ser presidente del PRI, presidente estatal, pues tenía que ser palomeado por Mario Fabio Beltrones. Ricardo Mazón, con mucha injerencia, o sea, un empresario político, PRI, es afiliado, ¿no? Él es priista. En fin, sí, como bien dices tú, tenía que haber ciertas negociaciones, por lo menos el secretario general, pues ponerlo de otro grupo, o en fin. Pero a final de cuentas quien decidía y el mandamás mayor, pues era Mario Fabio Beltrones. Incluso venerado por ustedes, como el licenciado o el señor, ¿no? Así es como le llaman en el PRI. Y hoy me llama mucho la atención porque viene Alito y pues dice todo lo que dijo, que pues bueno, ya no tiene caso repetirlo, ya está muy publicado, ¿no? Pero bueno, y así ha sido la constante desde que se conformó esta legislatura, y cómo lo saca de la bancada. Y ves gente, por ejemplo, como Añorbe, ahí mismo en el Senado, gente pues totalmente beltronista, y que ahora pues calladitos se quedaron. Además, todos se quedaron callados, nadie dijo nada. Por ahí Beatriz Paredes y Dulce María Sauri son las que más o menos ahí salieron a alzar la voz, pero bueno, luego se apagaron. Y aquí en el estado, pues vino, y ahí muchos de los que, pues yo vi los videos y dije, ay cabrón, o sea, ahí veía algunos que cómo se quedan callados. Dije, pues sí, hace menos del año que lo estaban alabando aquí y le rendía la pleitesía que siempre le habían rendido, y ahora ante los bombazos ahí que tiró Alito, pues todo el mundo calladito, nadie dijo nada, ¿no? Hasta por ahí le aplaudieron, en fin. ¿Qué me puedes decir de esto? O sea,
¿Dónde está? No, no andabas ahí, no estabas tú Por cierto, creo que estaba ahí, Kiki Díaz Brown tenía, ¿qué era? Ella era secretaria De gestión. de gestión. Sí, renunció ya 2, 3 días después, pero ahí no hubo nadie que sacara la cara por, pues, el venerado del priismo de sonorense Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué me puedes, qué lectura le das a esto? Pues mira, es un mensaje, como te digo, al revés, ¿no? ¿De qué te va a servir a ti sacar a una figura con mucha experiencia, sobre todo en la crisis que se está viviendo a nivel nacional, en vez de hacer equipo con él para buscar un camino importante rumbo a crecer como partido en el PRI? Entonces eso te da una señal de cómo para destruir pues no se requiere mayor talento. O sea, para destruir algo basta con que hablas la boca, lances la lengua envenenada y llena de tus traumas. Eh, entonces, para construir, pues se requiere tiempo, se requiere talento, se requiere tolerancia, se requiere hacer acuerdos con los demás. Y eso pues no cualquiera lo tiene. Yo creo que los periodistas que estaban ese día no estaban por Alito para empezar, estaban porque era la toma de protesta de una nueva dirigencia. En el estado se citó al Consejo Político Estatal y fueron muchos periodistas en ese sentido, no por respaldar de ninguna manera a una figura como el dirigente nacional y mucho menos las expresiones que, como bien lo señalas, pues no tiene sentido replicar por de quién viene y por el contenido y el contexto de las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes, ¿qué hacen? Pues simplemente destruyen. Hubo muchos comentarios, obviamente gente que no estuvo de acuerdo con lo que pasó, porque esa expresión que se hizo fue en un salón distinto, no fue en donde fue el evento. Entonces fue, antes de entrar al evento fue ese tipo de expresiones que hicieron. Y tú puedes decir, oh, es que le preguntaron. Pues claro que le van a preguntar, pues sí, obviamente que la función de un periodista, de un buen reportero, sacar nota. Pero ¿cómo le preguntaron cómo? O sea, le preguntan, le generan Ah, una las pregunta, preguntas ¿no? de la prensa, sí. Una persona que quiere sumar, que viene en el ánimo de construir, de no echarle a perder a la dirigencia estatal, sobre todo, el ambiente y el trabajo que ha venido haciendo, pues cuidas a tu dirigencia, ¿no? Cuidas a tu gente, cuidas el no generarle más problemas. No venir aquí a pegar un coletazo y luego irte y dejarle el problema a la dirigencia estatal. Entonces fue un mal mensaje, obviamente no estuvieron de acuerdo muchos, yo recibí muchas llamadas, yo no estuve presente precisamente porque él iba a estar, yo no me siento representado, El Alito. sí, yo no me siento, ya lo dije, yo ya he dicho lo que opino, no me siento representado, pero tampoco voy a abonarle más a la destrucción del partido que me ha dado a mí la oportunidad muchas veces. A mí me ha tocado ganar en el PRI, me ha tocado perder en el PRI, quedarme. He sufrido la derrota y he también atendido la victoria muchas veces, y el día de hoy yo tengo una gran oportunidad de, por lo menos de manera testimonial, como tú lo dices, presentar buenas iniciativas y pues tratar de ser un buen legislador. Así es donde le voy a rendir yo buenos frutos a la gente que me dio la oportunidad. Entonces yo lo veo muy lamentable. Yo creo que el licenciado Beltrones pues no necesita a nadie que lo defienda. Ha tenido pues mayores enfrentamientos y mayores conflictos con rivales dignos, ¿no? Que, que bueno, tú puedes ser adversario y tratarte con respeto y tratarte con dignidad, ¿no? Yo creo que ese camino es el que ha venido haciendo el licenciado Beltrones. Y si alguien como él no ha venido ya siendo contestatario, pues es precisamente por el nivel que se le ha venido dando al partido, y eso pues está muy alejado de lo que el PRI sí quiere, por lo menos contenerse y aspirar a crecer, pues es el camino totalmente equivocado el que estamos Ahora, llevando. incluso hasta intentaron
dejarlo sin la senaduría. Me imagino que tienes conocimiento, ¿no? De una denuncia ante el INE por rebasar los topes de campaña. Pero lo curioso aquí es que quien presenta esa denuncia es alguien de su propio partido, Luis Donaldo Coronado, un joven pues muy cercano a Alito, ¿no? Lo que pasa, no procede esta denuncia porque no había interés jurídico, porque si lo hubiera presentado alguien de la oposición, por ejemplo, el Pato de Lucas, que fue el que quedó o sea, en un sentido de prelación, pues no, el Pato quedó en tercer lugar, y si hubiera perdido la senaduría por esa situación, pues quien se queda con la senaduría es el Pato de Lucas, ¿no? Entonces, si él hubiera presentado, por ejemplo, esa denuncia, pues sí prospera, porque hay un interés jurídico. En este caso, pues híjole, a ver, aquí no hay interés jurídico, pues no, ¿cuál es el asunto? Y por eso, pues ya, pero a ese grado se llegó. Digo, obviamente, pues Luis Donaldo Coronado no va a ir y le va a presentar él por sus polainas, pues, ¿no? Evidentemente, pues Alito le dijo, a ver, presenta esta chingadera, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿a qué grado? Y yo insisto en lo mismo, o sea, ¿dónde están, pues, todos esos beltronistas que se supone que aquí es tierra fértil, pues, ¿no? De Beltrones. Y ahí está, tiene un cargo, creo, ahorita actualmente, ¿no? Luis Donaldo Coronado. Pues no lo sé, pero yo creo que Digo, cargo dentro del partido, ajá, ¿no? es ridículo que como partido intentes tú Sí. sofocarte, ¿no? Autosabotearte para llegar con menos senadores Sí. ¿no? O sea, es totalmente ridículo. Es la manera de pensar, que te digo, estomacal, en donde, pues, para nada viene a abonarle a construir algo. Es lo que te digo, es destruir, destruir. Y para destruir, lo repito, basta con que abras la boca nada más. Entonces el talento es cuando logras acordar con quienes piensan diferentes. Eso era lo que hacía rico el PRI. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia que hubo? La diferencia que hubo fue que no se estaba de acuerdo en que se religiera una dirigencia por más tiempo del estatutario. Eso es todo. Sí. No, pues Entonces, era algo como punto. parte de su esencia del PRI, ¿no? Ahora La no ya te lo reelección. aprobó el Consejo Político Nacional. Bueno, suma los que no estaban de acuerdo y sigamos adelante, pero no. Es destruir. Ah, ¿no piensas igual que yo? Te ataco, te destruyo, te calumnio. Entonces te golpeo. ¿Y eso qué genera? Pues que se va generando ese ambiente en los estados y el resultado es lo que hemos visto a lo largo y ancho de todo el país. En todo el país se han ido diputados en funciones, alcaldes, exgobernadores, exalcaldes, exdiputados. Entonces, no es un tema, no es un tema menor, es una reacción a un movimiento, pues obviamente que a mí me parece, pues por un lado criticamos de autoritario al sexenio pasado, de todo lo que venía haciendo AMLO, y por otro lado tú estás haciendo prácticamente igual a lo que estás criticando. Entonces, es un contrasentido de un partido que aspira a crecer, o por lo menos a permanecer. No, ese es el camino. Yo, la verdad, a mí me duele mucho, ¿eh? Yo he sido priista toda mi vida, lo he defendido. He caminado con muchos priistas, muy buenos priistas, y hoy veo que muchos de ellos, gente talentosa, Se fueron, no está ¿no? Y hay desarrollando el otros que talento en el PRI, no. está en otro Sí, partido. Y triunfando en otro partido, obviamente, por la práctica política que el PRI así es. ha venido formando y que cuando llegas a otra opción, pues obviamente les pasas por encima a todos los demás, Sí. porque la formación política que ha dado el PRI por años, pues es lo que te decía, te obligaba el PRI a hacer política, no a pasarle por encima así nomás con la boca. Si es eso, abrir la boca es relativamente fácil, pero construir, escuchar, aguantar la vara, porque también a veces tienen razón. Cuando alguien te critica, a veces tiene razón y uno tiene que decir, ah, cabrón, pues tiene razón, yo creo que por aquí no es. Yo creo que por aquí no es. Entonces, ese tipo de decisiones no las hemos visto. Todo es reaccionaria. Ah, no seas aformio, pues te madreo. Y renuncia, y te corro, te expulso. Entonces, ¿Y a qué atribuyes
que este personaje como Alito, que aparentemente pues era muy chiquito, ¿no? Y muy local en Campeche, pues de pronto se volvió el dictador del partido otrora hegemónico. Este, ¿cómo puede llegar alguien así Mira, no creyeron. y tener todo ese? No, Ahorita tiene sí, sí. todo el poder, o sea, Ahorita lo tiene todas las todo firmas. bajo control. Tiene Sí. todas las firmas, tiene facultades incluso de vender a una propiedad del PRI nacional, sin permiso de nadie, de pedir créditos, sin permiso de nadie. Entonces, como nunca antes se habían atrevido a eso, él poco a poco fue ajustando de poquito en poquito, de poquito en poquito, cuando todo el mundo se dio cuenta, pues él ya era... Pero debe haber también, ahí yo creo que sí debe que haber la autocrítica porque, digo, obviamente ya sabemos lo que es Alito, pues, pero ¿qué onda con los periodistas? ¿Cómo llegó alguien así al Pues partido? Y los está haciendo tú recuerdas añicos. cómo llegó por el apoyo de los gobernadores, punto. Por eso, En ese momento pero son priistas los eran gobernadores. muchos Pues, ¿eh? gobernadores del PRI los que había en ese momento y todos los gobernadores cerraron ¿Y filas por con qué? él. ¿Por qué? Cerraron filas con él, no lo sé, ahí sí puedo tener mis teorías, puedo imaginarme, puedo A ver, pensar, dime pero una pues no sé. teoría que... Bueno, mi teoría es que Peña les pidió a los gobernadores el apoyo para Lito, para una mejor interlocución Con el gobierno con el federal. gobierno federal. Es que yo recuerdo... Él tenía una buena interlocución con el gobierno federal, Peña Nieto, ya con, no estaba aquí, ¿no? O sí, todavía bueno, no se iba. pero tenía Andaba noviando a toda acuérdate madre que allá en Alito Europa. Y la tenía una chingada. buena interlocución con AMLO. Y, Te voy a dar y un dato sí, interesante, perdón que te interrumpa aquí. Y esto para como soporte de lo que dije al principio, que para mí yo siempre he visto, para mí, ¿no? Digo, obviamente pues, no soy infalible, puedo estar equivocado, pero yo veo muy claro la idea de Alito ahí apoyado, o sea, con todo el respaldo del gobierno federal. Quien era el mayor adversario ahí o en la contienda pues para la presencia nacional del PRI era José Narro. Y inmediatamente raja, el huachicoleo de medicina, no es que porque él venía de ser secretario de salud con Peña Nieto. Entonces empiezan que huachicole y que no sé qué tantos fraudes y cuántos miles de millones de pesos. Termina renunciando José Narro, y se habla, ¿no? De una carpeta de investigación y ahí, ¿no? La presión. José Narro termina renunciando no solo a la candidatura por el PRI nacional, sino al partido. Dice, ¿saben qué? Esto está apoyado, ya el gobierno federal tiene las manos metidas aquí, esto ya no tiene sentido, el PRI ya valió madre, ¿no? Yo ya me voy porque renuncia, se acabaron los problemas. ¿Dónde estaban las carpetas de investigación, los miles, millones de pesos? Pues no, nunca, o bueno, nunca, ni siquiera lo llamaron a declarar, entonces, así es como llega Alito, y por eso te digo que para mí es muy claro, en las votaciones, en las legislaturas, o sea, tanto en las cámaras, tanto como la diputada del Senado, que eran de lo más sustancial para Morena, el PRI terminaba votando a favor, excepto la reforma eléctrica, donde como que yo creo que Alito se la empezó a creer, y luego le ponen empiezan aquellas del jaguar, o como sea, las noches del jaguar, ahí yo creo que era no una sé buena cómo. oportunidad para cambiar la dirigencia, para que se fuera bien, para que se fuera con un buen trabajo, Pero te porque acuerdas que yo, López yo Obrador en recuerdo una que mañanera dijo, yo, no lo quiten, ahí yo, no sirve yo mucho. recuerdo que dejó un buen sabor de boca esa votación, pero bueno, pues son teorías que uno asume de por qué, cómo y cuándo llegó. La realidad es que fue un apoyo total de los gobernadores del PRI en ese momento. Yo creo que Narro se hace un lado viendo Andarían de cómo gestionando venía. las embajadas y todo eso, porque digo, pues no, o sea, si todos los gobernadores, y ve dónde acabaron todos los Pues sí, gobernadores digo, quién priistas, ¿no? sabe, son, ahí nos queda en la imaginación, ¿verdad? Desde cuándo, pero sí, o sea, me queda claro que Narro dijo, bueno, ya tiene el apoyo de todos los gobernadores, aquí hay una intención de hacer una cargada y pues toma la opción de no participar, se hace a un lado. Y bueno, el arrojo de Alito, a lo mejor a muchos decíamos, bueno, joven, arrojado,
pues puede ser algo interesante, sobre todo con un gobierno como el que tuvimos, pero pues al interior del partido fue prácticamente haciendo lo que él criticaba del gobierno y hasta tener lo que tenemos ahora. Entonces, pues yo veo sumamente lamentable eso. Eh, ya vivimos una realidad en donde yo creo que lo que busca este dirigente es tener un partido con registro, maniobrable, Patrimonial. ¿no? Como lo fue, como lo han sido muchos partidos, ¿no? Muchos partidos que conservan el registro Ahí está el verde, el y van PT. navegando, y pues es cómodo, ¿no? ¿Cuándo has visto tú molesto a Dante Delgado? ¿Cuándo has visto molesto a Beto Anaya? ¿Cuándo has visto molesto a los Al dirigentes Niño Verde o al Manuel Velasco. vitalicios? ¿Cuándo los has visto molestos? Pues tienen un partido con el que están en la jugada, ¿no? Cuando están en Totalmente. la jugada, Que entonces él yo creo tenga que eso. escaños en las cámaras, pues Sí, pues estar en la jugada. exactamente, Es tiene más herramienta cómodo, a lo para mejor hay negociar. quienes piensan ya, bueno, sin, obviamente pensar en el partido histórico, en el partido de los sectores, donde, De las donde sentamos masas, todos, decía. pues ya no está. Para empezar, ya no están los sectores más fuertes. Así es. Ya no tienes a los exgobernadores más fuertes, que fueron líderes en sus estados, ex dirigentes nacionales. Entonces, vas cada vez perdiendo más perfiles y eso pues obviamente se te va generando los resultados. Ahora, y para finalizar, para ir cerrando este Meterio, digo, a reserva de que tengas algo más que decir, dos preguntas. Una, ¿cómo ves la actual dirigencia estatal, Blanco, Lupita Soto? Y ¿quién es el secretario general? Onésimo. Onésimo. Onésimo, Onésimo, bueno. Eh, ¿Cómo ves esta dirigencia estatal? Digo, pues es evidentemente muy allegada a Lito. ¿Y qué vas a hacer o qué van a hacer los priistas o ni siquiera tienen conexión, comunicación como para, bueno, así se van a quedar y van a ver dónde los lleva la marea? ¿O qué se puede hacer? Pues hay esperanzas todavía de recuperar el partido o no. Esas dos preguntas yo Pues finalizaría mira, con eso. yo veo que la dirigencia estatal, mientras no acuerde con la dirigencia nacional en que no se lastime a Sonora, me queda claro que en la última visita no le importó al dirigente la dirigencia estatal, porque lo que vino a hacerle es un daño, es generar división. Venir a hablar de mal de un sonorense, sea del licenciado Beltrones o sea de alguien más, sea de alguien más. O sea, de una u otra parte, no es la manera en donde tú puedes construir unidad. La unidad se debe de practicar y se debe de ejercer, no nada más de discurso. Entonces, yo creo que ellos tienen que tener un acuerdo de no injerencia con el CEN en el estado de Sonora y tratar de ser una dirigencia que tome decisiones, que acuerde. Para mí es un error decir que el PRI va solo. O sea, no vamos a llegar a ningún lugar. Esa es la realidad. Pero los panistas también dicen que ya la última alianza va a salir en Durango y de ahí cada Pues, quien. pues es lo que te digo. O sea, ¿por qué están diciendo eso? Hay que preguntarnos el por qué y tomar acciones en base a eso. Porque si no vamos en una coalición, si no vamos en una alianza. Pero además no ha funcionado, Emeterio, también. Bueno, es que no ha funcionado, se dice, porque no hemos ganado. Pero si hubiéramos ido más separados, Pues a lo mejor y muchos hubieran conservado el voto, porque, pero a ver, bueno, es que como tú dijiste, antagónico, o sea, históricamente el antagonista era el PAN, y muchos al unirse, y luego sobre todo la historia reciente aquí en Sonora con lo del padrecismo, y cómo el gobierno, el último gobierno priista de Pablo Vich los persiguió, y de repente, bueno, los ves juntos acá, entonces todo lo que se dijeron, ¿qué onda? ¿Dónde está? Hay quienes tenemos la percepción de que le facilitaron muchísimo las cosas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre dijo eso lo mismo, y de él viene el concepto PRIAN. a mí Y se a mí se me hace muy incongruente porque en donde están es realmente
pues están en el partido oficial. Ahí están ve el Senado, ve la Cámara, o ve aquí el Estado. No, ¿De sí, dónde sí, vienen sí. todos? O sea, a mí se me hace incongruente. Yo creo que ya, lamentablemente, la identidad partidista se ha venido perdiendo. Es más, es casi nula. Muy poca gente está en un partido por una identidad plena de conocimiento de sus Sí, estatutos, bueno, de eso su se plan de puede aplicar a acción, nivel etc. nacional, pero yo insisto, por la historia reciente de lo que fue aquí con el último gobierno priista, cómo se fue sobre el último gobierno panista, y yo insisto, pues estaba muy reciente la cosa, y insisto, verlos de pronto que, bueno, pues Mira, nos dijimos lo que nos dijimos, pero yo ahorita, te voy a decir una cosa. Yo la primera vez que fui regidor fue en el 2006. Eh, hice equipo con los de oposición. Ellos me ayudaron inclusive a transitar la creación del Instituto de la Juventud en Cajeme. Teníamos muy buen entendimiento, coincidencias en su mayoría. Obviamente las diferencias políticas, electorales bien marcadas. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Congreso también en el 2015, en esa legislatura aprobamos por unanimidad más del 90% de las iniciativas con Acción Nacional. Teníamos muchas coincidencias, acuerdos, entendimiento. a ver que si eran iguales, Y de una u muy otra, bueno, parecidos. pero de una u otra manera fuimos conservando y creando cosas que dijeron, bueno, vamos a protegerlas. Vamos a proteger lo que hiciste, lo que hicimos. 2015, no, pues los tenían ya con el pinche garrote a todo lo que iban a hacer los panistas ahí. No, 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 Si no. tenían miedo a que le sacaran expedientes y pues sí. Nosotros éramos 15 diputados. Mayoría, pero pues son 33 diputados del Congreso. Entonces, había buen entendimiento, había buen Sí, pero debate. el gobierno era PRI y Había era buen el gobierno que debate. los estaba correteando, pues, ¿no? Y ya estaba muy No, menguado el, sí, el pues, panel, o pero sea, había ahí, no faltaba la discusión y el debate a todo no, lo que sí, da. pero ya, Entonces, pues se puede decir muchas cosas. La realidad es que había muchas coincidencias. Había muchas coincidencias. Hoy, pues ve el ambiente donde estamos. Prácticamente todos los perfiles, ahí estamos todos revueltos. Estamos todos revueltos, la verdad. con diferentes Entonces, siglas nomás, ¿no? a mí se me hace incongruente cuando se señala, oh, es que el PRI, o que el PAN, o que el MC. Bueno, en todos los partidos hay gente buena. Gente muy buena. Yo, la verdad, tengo muy buena relación en el Congreso con todas las bancadas, incluso con Morena, ¿eh? Incluso con Morena, que yo reconozco que tiene diputados que yo los veo trabajando y que tienen buenas intenciones y que son buenos. O sea, no podemos nosotros satanizar o volvernos enemigos. Podemos ser adversarios, pero no porque estemos militando, seamos oposición, pues ya no somos de facto enemigos ideológicos, No, totalmente. que en la práctica no es así. Entonces, yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay dos cosas. ¿A qué aspiras? ¿A crecer como partido o a ir subiendo la marquita? ¿O aspiras a contender realmente para ganar algo? Para ganar, ¿no? Aquí, por ejemplo, Hermosillo, pues es un ejemplo de lo que no sucedió ni en Sinaloa, ni en las Bajas, desde sabe cuántos estados El triunfo se electoral. gobierna una capital, sí, se gobierna una capital en una alianza en donde el PRI le aportó 80,000 votos. ¿Cuántos tuvo? Que votaron 150,000, 150. ¿no? Entonces, sí se puede construir, hay que saberla vender bien y hay que también, yo creo, hay muchos temas en el estómago que se tienen que dejar hacer a un lado. Lo existe en el mismo partido, ¿eh? Entonces, oye, que se dijeron toda la vida, en el PRI también. Había diferentes grupos que siempre hemos discutido, Sí. siempre hemos peleado, pero estamos en la jugada. Igual, por ende, pues sucede en los partidos políticos. Pero a mí me tocó en lo particular, hablo por mí, te di un ejemplo de mi paso en la regiduría allá en el 2006, que yo hice En mucho Obregón. en Obregón. Yo hice mucho equipo con el PAN y con el PRD. Ellos me ayudaron inclusive, porque en ese momento a mí no me apoyaba tanto el alcalde en funciones. Y entonces yo me hice... 2006, ¿quién era? Era Pancho Faustín? Villanueva. Ok. Pancho Villanueva, entonces ahí empezamos ahí medio, El palillo. que le medio dicen. jugando las vencidas. Posteriormente ya terminamos muy bien, la verdad, me ayudó bastante en ese momento Pancho Villanueva al final. Sí, no, al que le decían el palillo. Sí, el Villanueva, palillo. sí. A su papá le decían el palillo, líder de Ok, la a su CTM, papá. y a él le decían también palillo Eso. por su papá. Igual en el Congreso del Estado, al 2015, también hubo iniciativas
¿Y a que poco no te apoyó? Tu papá era el particular del gobernador, ¿no? En ese eso fue, momento. no, eso fue en el concurso. Tú dices, 2006. eso fue en el 2000, Sí, pues 2006 ajá. salió el Bueno, él 2009, fue Gus. como en el 2007 por ahí. 2000, casi Sí, pero te 2008. tocó a ti todo, Casi porque tú 2008. fuiste regidor entonces del Sí, 2006 a 2006 al 2009, 2009, ¿no? así es. Y tu papá de 2007 hasta al 2009, cuando Algo así, salió, sí, sí. algo así. Este, pero me tocó hacer mucho equipo con los panistas y con los perredistas. Y muchos de ellos están en Morena ahorita. De los que, de Iguales del los... PRI, están en Morena. Sí. Y tenemos una buena relación. Entonces, a ver, aquí es un tema de competencia electoral. Y tenemos que ir con un perfil que puede hacer un buen proyecto y acuerparlo. Hay una realidad, los partidos tradicionales son una carga. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Es lo que nos corresponde al PRI, por lo menos a nosotros. Lo que nos toca es despresurizar esa carga y la única manera es hacerlos con resultados. Por eso nosotros, en lo personal, aspiramos a dejar un buen sabor de boca, a hacer un buen papel en el Congreso, a proponer cosas reales. ¿Cómo podría hacer un buen papel con una inmensa mayoría de Bueno, sí, que, es pues, que no por eso nos vamos a achicar y no por eso vamos a dejar de poner los temas porque te voy a decir importantes. algo que algunos de oposición mencionan, y yo digo, bueno, muchos, no, pues es que no tiene caso ahí porque entrarle a este tema porque nos van a avasallar y que no, pero es muy importante el posicionamiento, para eso tienes una A pinche ver, tribuna es ahí, importante el posicionamiento y es importante el totalmente, cabildeo. totalmente. ¿Por qué? Porque no puede ser lo que yo quiera nomás. Tienes que compartir la idea y dejar que la enriquezcan los demás. O a lo mejor pasa el 30% de lo que quieres, pero es mejor el Pero pues 30% que el que cero. nada, ¿no? Entonces yo te Sí. voy a decir, en lo particular, hemos logrado que nos aprueben, por ejemplo, exhortos, adecuaciones a la ley de ingresos. Ahora pasó en diciembre pasado. Propusimos algunas iniciativas dentro de la discusión y fueron aprobadas por unanimidad, que vinieron en la ley. Lo vivimos en el tema de la ley de bienestar animal, por ejemplo. Nosotros votamos en un inicio en contra, pero posteriormente construimos con ellos la nueva reforma y pasaron muchos de los temas que nosotros metimos y fueron acuerpadas por todas las fuerzas y pasaron. La Entonces, ley de ingresos de acá, se nomás puede ahí sí no lograr. se pudo, ¿no? De Sí, aquí bueno, del ayuntamiento. ahí me queda claro que eso Se van a topar con fue un paredes, tema dijeron, ¿no? político, ¿no? Fue un tema totalmente político y lo Sí. entendemos, ¿no? Lo entendemos y hay que dar los argumentos y las razones y vamos a dar el Del tema de debate. Navojoa no expusiste algo, no, en el aumento Sí, estamos en la discusión descomunal de, interna, ¿eh? Estamos en la discusión. todavía hay chance de Sí, echarle sí, para estamos atrás. en la discusión interna de la comisión. ¿Por qué? Porque no aspiro a llevarlo como grilla al Congreso. Tú estás en la comisión Sí, yo estoy en la comisión de asuntos municipales. ok. Déjame decirte algo. Cuando nosotros aprobamos la tabla de valores, Ajá. cuando nosotros aprobamos la tabla de valores, hubo diputados que hablaron en contra del dictamen, precisamente porque la actualización de valores pues es referencia para el tema de los prediales y la defensa del dictamen nuestra, apoyando a la presidenta Rebeca Silva, La presidenta de la que comisión. déjame decirte que es una muy buena diputada y que es buena técnicamente. Nosotros apoyamos el dictamen de la comisión. ¿Por qué? Porque muchas veces dijimos, a ver, no se preocupen, esta actualización de valores no precisamente se refleja como En el tal cobro. en el incremento de los prediales, porque hay un tope, lo dijimos, Pues no nomás sí, fui el pero último que el único que les lo valió dije. más. No, Arrancaron la hoja, entonces, el último artículo. ahorita estamos en una discusión interna en la comisión, porque aspiramos a que se resuelva. No aspiramos nada más a decirlo en Pero el sí sigue Congreso. Sí, sigue. incluso acaban de venir, ¿no? Lo del movimiento no, la semana Acaban de venir pasada, la ¿no? semana pasada. Lo recibieron Yo ahí ustedes, estuve en ¿no? Navojoa, en el foro de la consulta a la ley de Ujú. ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y me senté con un grupo que traía ese tema, me platicaron su ruta y yo puse sus órdenes con el fin de que se logre algo. Porque si mi fin fuera nada más sacar el tema, pues ya me hubiera subido a tribuna, pero aspiro a que se resuelva. Entonces, como yo veo un buen entendimiento con los diputados, veo que si hay recepción de ellos, yo creo que sí se va a solucionar el tema en Navajo. Bueno, pues algo más que desees agregar, Meterio. Pues agradecerte, la verdad, la oportunidad que me das en este espacio, que has tenido pues muy buenos perfiles aquí y que me das la oportunidad de estar aquí a mí también, pues de plantear el sentimiento, ¿no?, personal de uno.
y aspiramos nosotros a construir, nosotros lo hemos venido diciendo, ¿no? El único fin de estar aquí, de echarle ganas y de meternos al debate es poder construir algo, pues no aspiramos nada más a pasar los temas, sino a poder consensar, lograr el caminito para que sí Lograr tengan un resultados. final, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Muchas por, gracias, por ¿no? aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última. Aquí tengo una mesa de los miércoles aquí de partidos ahí. A lo mejor cuando no venga, hasta ahorita que pues están en la misma alianza PAN y PRI, a lo mejor cuando algún día que no pueda venir Roberto Romero, que es el que viene por parte del PRIAN o el PAN, como quieran ver. Estaría bien a ver si para que vengas a echar aquí la ilusión con los de MC y Morena. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Emeterio Muchas Ochoa, gracias. diputado local del PRI. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.